En lo que respecta al proceso enfermero, podemos decir que cuando abordamos la vía aérea nos podemos plantear 3 diagnósticos según la taxonomía NANDA. Estos diagnósticos enfermeros son el deterioro de la ventilación espontánea, deterioro del intercambio gaseoso y un patrón respiratorio ineficaz. Estos son los 3 diagnósticos que nos van a permitir determinar que este paciente seguramente va a tener que ser intubado. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Bueno, mantener una adecuada oxigenación y ventilación. Y para esto, a grandes rasgos, las intervenciones van a ser intubación orotraqueal, manejo de la ventilación mecánica invasiva, manejo de la vía aérea artificial y monitorización de los signos vitales. Como consideraciones generales en los pacientes que van a ser sometidos a una intubación orotraqueal, se puede decir que todos los procedimientos que involucran el manejo de la vía aérea en general son potenciales generadores de aerosoles. La protección personal y la del resto del equipo son prioridad, y más aún con los pacientes portadores o sospechosos de COVID-19. Para esto se recomienda contar con kit de equipos de protección personal que ya estén prearmados, con todos los materiales necesarios para realizar los procedimientos, y son necesarios, el equipo de protección personal tiene un orden de colocación que debe ser el adecuado. No voy a ahondar mucho en esto porque ya se ha explicado en varias oportunidades y muy bien. Eh, Acá lo que les presento son unas infografías realizadas por la OPS que justamente lo que mencionan es la manera correcta de colocarse el equipo de protección personal, cómo quitárselo y qué equipo de protección usar dependiendo de la situación que estemos atravesando con el paciente para optimizar los recursos. Siguiendo con lo que son las consideraciones generales, se recomienda realizar un checklist antes de ingresar a la unidad, iniciar los procedimientos con estos pacientes. El checklist debe ser específico para colocación y retiro de lo que es el equipo de protección personal y también para los materiales que vamos a emplear en las maniobras con estos pacientes cuando ingresen. Lo importante de destacar es que debemos minimizar el número de asistentes a estos pacientes y también a los procedimientos que se realicen. Entonces, en el caso de la intubación, son suficientes 2 personas. La intubación en este caso siempre se debe realizar por un personal experto, si bien es cierto que tenemos algunos profesionales que quieren poder adquirir la experticia en esta técnica, este no es momento para probar. Entonces necesitamos un personal experto que pueda tener todas las precauciones para evitar la transmisión de la vía aérea del virus y que esta intubación pueda ser rápida. Se aconseja la intubación con sonda endotraqueal de aspiración subglótica y el consejo también es colocar circuito cerrado de aspiración. Para los que no conocen, acá en estas imágenes lo que pueden observar es una cánula de traqueotomía y una sonda endotraqueal que además del manguito de neumotaponamiento tienen aspiración subglótica. La aspiración subglótica se puede conectar a la aspiración central y en caso de que no se cuente con la aspiración central que se pueda destinar para este fin, se puede aspirar con una jeringa, al menos 2 veces por turno para eliminar las secreciones que se puedan concentrar en el lago subglótico. En cuanto al sistema cerrado de aspiración, también acá tienen uno de los modelos utilizados que se coloca en el paciente que está ventilado y nos permite con un solo operador aspirarle la vía aérea al paciente y también realizar cultivos o aspirado traqueal. Para la intubación, lo que se requiere es 5 minutos de preoxigenación con mascarilla con reservorio de oxígeno o con cánula nasal y posterior intubación por secuencia rápida. El tema de la intubación por secuencia rápida, cada servicio debe contar con un protocolo para ello, pero igual ahora les vamos a detallar cuál sería la secuencia. Y muy importante es el chequeo del ventilador previo a la intubación para determinar si está funcionando correctamente. Evitar de ser posible la máscara de ventilación manual o bolsa autoinsuflable previo a la intubación.
Y comenzando con lo que es la aspiración propiamente dicha, bueno, previo a eso, Andrea ya lo comentó, pero no está de más volver a reiterarlo, debemos tener presente que el lavado de manos cumple un rol fundamental. Tenemos los 5 momentos en los cuales es importante el lavado de manos, y también, como ella lo mencionaba, al colocarnos y a retirarnos el equipo de protección personal, y a continuación en la ilustración que sigue lo que se muestra son los 10 pasos del correcto lavado de manos para la atención a estos pacientes COVID-19. Otra cosa que no es menos importante cuando se va a ventilar a un paciente es considerar los aspectos psicoemocionales del mismo. Como diagnósticos de NANDA nos podemos plantear la ansiedad que tiene este paciente ante la muerte y el temor. Son pacientes que vienen eh, informados desde hace algunos meses de la gravedad de esta pandemia, y pueden llegar a pensar, y es seguramente lo que les suceda, de que su llegada a un centro de tratamiento intensivo va a significar la muerte para ellos. Otra cosa importante es que no van a estar acompañados, que de acuerdo al protocolo de cada institución se verá si van a recibir visitas o no. Entonces, la ansiedad ante la muerte y el temor va a ser lo que los va a invadir. Entonces, lo importante, ¿cuál va a ser el objetivo nuestro? Bueno, establecer un buen vínculo enfermero y paciente, proporcionarle soporte, apoyo emocional, contención, un espacio de escucha, establecer contacto con la familia, aunque no sea directamente, bueno, tal vez por una videollamada, una llamada telefónica, apoyo emocional y apoyo espiritual. Para esto creí importante mostrarles estas fotografías en las cuales las dos del fondo se ven a enfermeros que le están sosteniendo la mano al paciente. Parece algo de poca importancia, pero seguramente para estos pacientes que están solos, que no pueden respirar, es muy importante el tema del contacto físico, aunque no seamos sus familiares. Y en la fotografía de más adelante, esta enfermera que está con su mascarilla de protección facial, en la cual le colocó su nombre, y es como dándole a entender de que ella es la persona que va a estar con este paciente durante toda la guardia. Entonces esos son aspectos que no debemos dejar pasar y que son importantes para el paciente. Aunque esté intubado, es importante que puedan reconocer a alguien. Como hablábamos de la secuencia rápida, vamos a mencionar a grandes rasgos lo que significa la secuencia rápida de intubación. Es un procedimiento que no debe llevar más de 1 minuto, debe comenzar con la preoxigenación, se deben administrar analgésicos y sedantes suficientes, los más comunes en estos casos son el midazolam, el fentanil y el propofol. También se pueden utilizar relajantes musculares si fuera necesario, como lo son el atracurio y la succinilcolina. La succinilcolina está muy aceptada en estos casos, ya que inhibe el reflejo tusígeno, y como el procedimiento de intubación es un procedimiento de alta aerolización, se aconseja justamente para prevenir la dispersión de estos aerosoles. La posición del paciente es muy importante, hay que horizontalizarlo. En el caso de la presión cricoidea y la laringoscopía la va a realizar el médico, y la introducción de la sonda endotraqueal debe ser lo más rápido posible. Luego de esto, comprobación de la posición de la sonda mediante la ocultación. Postprocedimiento, ¿cuáles son los aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta? Bueno, programar los parámetros de la ventilación mecánica invasiva, conectar inmediatamente el paciente al ventilador, colocando un sistema cerrado de aspiración de secreciones, comprobar la posición correcta de la sonda endotraqueal y asegurar su adecuada fijación, esto es muy importante. Luego, quitarse el equipo de protección personal dentro del área designada. Para esto ya hablamos de la importancia del uso de un checklist. En el caso específico del laringoscopio se aconseja cubrirlo con uno de los guantes externos para evitar dispersar las secreciones una vez utilizado. Y luego del procedimiento se debe dejar la unidad en condiciones, realizando la desinfección de la unidad según el protocolo del centro asistencial en el que estemos trabajando.
Y es importante recalcar que todo el material es descartable, excepto la protección facial y las antiparras que deben procesarse para su posterior uso. ¿Qué es lo que vamos a valorar en estos pacientes que están ventilados? Bueno, primeramente la frecuencia respiratoria. Debemos distinguir entre respiraciones espontáneas del paciente, asistidas y controladas por el ventilador. Si los pacientes presentan uso de músculos accesorios o movimientos torácicos asimétricos. En lo que respecta a los parámetros y datos del ventilador, debemos registrar de forma horaria el modo ventilatorio, la FiO2 con la que está, la PIP, la frecuencia respiratoria, volumen corriente, volumen minuto, las alarmas que estén encendidas y que estén colocadas de acuerdo a los límites preestablecidos. Es importante también saber interpretar los gráficos, ya que los gráficos de los ventiladores nos revelan datos muy importantes, entonces sería bueno que supiéramos interpretarlos. Y otra cosa importante es la monitorización del intercambio gaseoso, que se realiza directa mediante los gases arteriales, indirectamente mediante la capnografía combinada con oximetría de pulso. Una de las preguntas que surgió era para el cálculo de PAFI si se usaba la FiO2 y la saturación de oxígeno. En realidad, en los centros de terapia intensiva se extrae una muestra gasométrica y el cálculo se realiza por la PO2 y con la PO2 y la FiO2. No se utiliza incorporando la saturación de oxígeno que aparece en el monitor. Otra de las cosas que debemos valorar es la frecuencia cardíaca, ya que estos pacientes con insuficiencia respiratoria pueden sufrir trastornos en el ritmo por hipoxemia o por acidosis. El valorar la presión arterial es algo de mucha importancia porque estos pacientes pueden sufrir hipotensión por disminución del gasto cardíaco como resultado de la presión intratorácica. La sedación utilizada también los hipotiende. En aquellos pacientes con EPOC, la PIC elevada y la hiperventilación también los hipotiende. Y una causa de hipertensión arterial es el que los pacientes se encuentren mal sedados o desadaptados. Para poder tener un control más específico de lo que es la presión arterial, lo que se recomienda es la colocación de una vía arterial. En el caso de la temperatura, también es importante que la estemos controlando, ya que el aumento de la temperatura condiciona el incremento de la demanda de oxígeno y es importante a la hora de que se ajuste la FiO2. La hipertermia puede desadaptar al paciente, entonces es importante que los tengamos controlados y para esto la recomendación es la colocación de un termómetro rectal. Y otra cosa no menos importante, aunque quedó para el final, es el nivel de conciencia, que es importante valorar en estos pacientes aunque estén ventilados, aplicando diferentes escalas como puede ser la de Glasgow o la de Ramsay. Para efectuar esta valoración, evidentemente contamos con equipos de alta tecnología, como son los monitores y los ventiladores, pero algo que como enfermeros debemos tener presente es que ningún monitor sustituye al ojo humano. Entonces, la valoración que nosotros podamos hacer de este paciente es más importante que la monitorización que tengamos.